Voy a saludar 9:07 minutos de la mañana a María del Mar Pizarro, representante a la Cámara. Representante Pizarro, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, representante, es un duro golpe para el gobierno nacional. ¿Qué representa, según ustedes, para el 2025 esta negativa de la ley de financiamiento? Pues yo creo que para nosotros es realmente sorprendente que los congresistas, por ejemplo, hayan insistido tanto en que en la ponencia elimináramos los impuestos a los juegos de azar, a los multimillonarios juegos de azar, y no hayan insistido, por ejemplo, en el tema de la opción tarifaria. Esta era una reforma tributaria que se quiso mostrar como una reforma tributaria que afectaba a los bolsillos de los colombianos, pero en realidad lo que hacía era afectar los bolsillos pues de los grandes capitales, ¿como qué? Como las empresas de juegos de azar, etcétera. Pero en realidad a la pequeña y mediana empresa, pues porque yo me he dedicado a ser empresa, yo he sido empresaria y lo que hacíamos era bajarle el impuesto a las empresas. En Colombia el impuesto de renta para personas jurídicas es del 35%. Esto es lo más alto de la región y no nos hace competitivos para la inversión extranjera. En países como Chile es el 27%. Entonces, esta reforma tributaria le bajaba los impuestos a todas las empresas en Colombia, haciéndonos más atractivos para la inversión extranjera. También tenía unos incentivos súper importantes para el turismo, para el mejoramiento de vivienda y sobre todo también para la transición energética, porque querámoslo o no, tenemos que empezar digamos, a prepararnos porque el carbón y el petróleo pues no van a ser eternos. ¿Por qué exponer esto de esta forma, representante? De que una cosa dependía de la otra. Es decir, por ejemplo, el tema de la opción tarifaria. El ministro de Minas pues escribe a través de su cuenta de X, dice: han hundido la posibilidad de asumir la deuda de opción tarifaria. El Congreso propina duro golpe a los usuarios de energía en Colombia, especialmente en el Caribe. ¿Por qué una cosa dependía de la otra? Pues lo que pasa es que cada vez los presupuestos son mucho más inflexibles. A nosotros nos está yendo muy bien en términos económicos. De hecho, The Economist dijo que somos la tercera economía que mejor está creciendo. Digamos, después de Estados Unidos y creo que es Chile, estamos nosotros. Entonces hay un desaceleramiento de la economía, una ralentización de la economía a nivel global, pero Colombia lo está haciendo muchísimo mejor que los otros países de la región, mejor que México, mejor que Brasil y pues mejor que Francia, que países europeos. Ahora, sin embargo, nosotros quedamos con una deuda muy grande después de la pandemia. Nosotros fuimos el único país que cogió un préstamo del Fondo Monetario Internacional, que es muy difícil de pagar. Realmente la plata que hay para cosas extras, además del funcionamiento del Estado, o sea, hay cosas que nosotros no podemos dejar de pagar, los jueces, no podemos dejar de pagar la fuerza pública, no podemos dejar de pagar los profesores. Entonces, del presupuesto nacional, en este momento, caída la ley de financiamiento, el 94% del presupuesto nacional ya está amarrado. Y debido, digamos, a todos los robos que ha habido en el Caribe en términos de energía, acuérdense de lo de Electrocaribe, etcétera, pues nunca se invirtió en redes de, sobre todo de distribución, como debió hacerse para la energía en el Caribe. Entonces, en el Caribe hay unos costos muy altos, digamos, de transmitir la energía a los hogares, además, pues, de todas las digamos, de los robos de energía, etcétera, y de los altos consumos, pues, por los aires acondicionados, etcétera. Entonces, el gobierno que ha dicho, pues, como es tan caro y este es un problema que no se puede solucionar en el corto plazo, sino es un problema de mediano o de largo plazo, pues toca subsidiar la energía en la costa Caribe. ¿Qué pasa? Pues que como no se aprobó la ley de financiamiento, el gobierno no va a tener margen para hacer cosas nuevas, ¿sí? Para ampliar los subsidios de Colombia Mayor, para ampliar los subsidios de la opción tarifaria. Entonces, simplemente, pues el presupuesto queda amarrado a las obligaciones que ya hay. Pero yo, digamos, quiero insistir en que esto fue una estrategia política, porque ¿qué va a pasar cuando a los colombianos se les suba la gasolina? Porque eso también va a pasar cuando se les suba... em,
la energía, etcétera, pues van a decir cómo le van a echar la culpa al gobierno. Entonces, para mí esto desde el principio, porque es que mira, la mayoría de congresistas nunca desde septiembre que se les convocó fueron a las reuniones de la ley de financiamiento. Entonces, lo que yo creo es que esto es una estrategia política para que le vaya mal al gobierno, eh, pues, y al país, esa es la verdad, para ellos quedar bien en las próximas elecciones. Pero, es decir, ¿por qué comprometer derechos? ¿No es un Estado colombiano, a pesar de que en democracia no le aprueben una ley de financiamiento? Por ejemplo, el ministro de Defensa está diciendo que compromete el presupuesto del mantenimiento de las aeronaves, algo que pertenece a la seguridad nacional. Representante, y se lo voy a preguntar muy directo, ¿no es esto un poquito de chantaje? Pues es que no es chantaje, es la realidad. Usted en su casa sí tiene 100 pesos para el mercado, eso es lo que tiene, eso es lo que hay. Y es que eso es lo que pasa, nosotros tenemos un presupuesto, no nos quieren ampliar la regla fiscal para, digamos, sacar los créditos que, por ejemplo, Duque sacó 200 billones en crédito. Aquí la Comisión de Crédito Público no le quiere soltar crédito al gobierno. Entonces, pues no es que el gobierno esté chantajeando, es que lleva todo el año diciendo necesitamos que nos den, que nos habiliten presupuesto nacional para poder cumplir lo mejor que se pueda con las necesidades de las personas, para poder Pero les asegurar han, los derechos. Pero es que representante, si pero no hay también, plata, no hay plata, es que el gobierno no pero puede les han hacer magia. aprobado presupuestos grandísimos. Mire, le voy a hacer el comparativo. A Duque le aprobaron 2022 352 billones. A este gobierno 2023 422 billones de pesos de presupuesto. 2024 502.6 billones de pesos. Y si a eso nos vamos, más lo que no ejecutan, no se puede, digamos, la no ejecución de este año llenar el hueco que ustedes dicen que necesitan llenar para el próximo. Eso creo que hasta sobra plata, ¿no? No, no, eso es hacer un poquito cuentas alegres. ¿Por qué? Bueno, primero porque Mm. realmente lo que no se ha ejecutado, si usted le quita la inflación, no estamos por debajo de la ejecución de otros gobiernos. Segundo, claro, pues se nos aprobó un mayor presupuesto, pero es que Duque se endeudó en 200 billones de pesos. Usted mismo nos decía que el presupuesto de Duque fue de 300 billones, sí, pero cogió un préstamo de 200 billones. Sí, si usted ve la deuda pública, hemos tenido un comportamiento muy positivo en términos de deuda pública. El fondo, mire, todos los economistas de derecha, los economistas de izquierda, concuerdan en que nosotros eh, nos dejaron una deuda del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible de el tamaño casi de, digamos, de los costos de la salud. Sí, una deuda supremamente alta. Entonces, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, los subsidios de la opción tarifaria para que la gente, digamos, pueda pagar la energía, sobre todo en la costa de Colombia, la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, hace que todo el presupuesto uno dice, ay, es que es mucho presupuesto, sí, pero es que ese presupuesto se va a pagar se va para pagar las deudas que nos heredó el gobierno anterior. Y dicen, ay, dejen de hablar de Duque. Pues, ¿cómo no vamos a hablar de Duque si nos dejó con el banco quebrado? Entonces no van a poder pagar las deudas. Pues yo creo que sí vamos a pagar las deudas porque este gobierno, como le digo, ha sido uno de los más responsables. Estamos de terceras en el tema somos el tercer país con mejor manejo económico. Lo que no vamos a poder hacer es pagar la opción tarifaria y, digamos, por ejemplo, ampliar la alimentación escolar, hacer nuevas carreteras. Eso es lo que no vamos a poder hacer. ¿Y por qué? Porque la oposición está jugando hacia ahí sí, como usted lo dice, con los derechos de los colombianos. Sí, representante, em, ustedes también otra queja que han dicho es, no dejaron debatir la reforma o en la ley de, no, reforma, así lo llama el presidente Petro, reforma tributaria, lo acaba de decir en su trino. No dejaron debatir la reforma. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes Bueno, llevaban otra propuesta? en septiembre se convocó a reuniones de coordinadores y ponentes y desde ese entonces realmente la asistencia, sobre todo de los senadores, fue muy, muy baja a estas reuniones. Nosotros, digamos, decidimos continuar.
Y mire, yo le voy a decir, en estas reuniones de ponentes y coordinadoras que no son, digamos, ni grabadas ni transmitidas, a los congresistas les preocupaba mucho los impuestos a los juegos de azar, los impuestos al patrimonio, que son los impuestos que pagan, digamos, las personas que tienen un patrimonio que no incluye la vivienda de más de 5.000 millones de pesos. Además de su vivienda, que usted tenga 5.000 millones improductivos, a esa persona se le iban a subir los impuestos y esto sí les preocupaba muchísimo. Realmente ellos no estaban defendiendo los derechos del colombiano de a pie, ellos no están interesados, como yo le digo, en que se amplíe el cupo de alimentación escolar o los subsidios de Colombia Mayor, etcétera. Lo que estaban buscando estos congresistas era proteger los oligopolios, los monopolios y, digamos, las personas con grandes capitales. El día de ayer pues habían dos ponencias negativas, se votaron las ponencias negativas y digamos que la ponencia de archivo ganó, entonces nunca pudimos llegar a exponer la ponencia de la reforma tributaria, nuestros argumentos ni nada por el estilo. Yo soy coordinadora ponente y le puedo decir que yo no tuve la palabra pues hasta que se cayó la ley. Mucha atención que hay reacción del presidente Petro, está anunciando ya medidas a través de su cuenta de X. Ya voy a volver con la representante. A través de, emite el siguiente trino también un poco extenso. Les voy a leer el final del trino, que es donde anuncia las medidas que se van a tomar tras el hundimiento de la ley de financiamiento. Dice el presidente Petro: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social, que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea, y el contrabando deben ser la prioridad central, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea. El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso. Hay que expedir de emergencia la solución de miles de proyectos de energías limpias represados. Hay varias noticias. El cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales las tarifas de energía eléctrica es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político, finaliza el trino el presidente Petro, de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento. Es el trino que está emitiendo a esta hora el presidente Petro, anuncia medidas en torno al tema del cambio de la fórmula de las tarifas, también los proyectos de energías limpias represados, expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados, también anuncia medidas con turismo internacional, negociación de transición de las grandes concesiones carboneras y por supuesto también está anunciando el tema de los juegos de azar y en línea, la lucha contra la elusión tributaria. Muy bien, es el anuncio del presidente Petro y si allá va mi pregunta, representante. Viendo esto como lo está escribiendo el presidente Petro,
¿Cómo pinta el 2025? Pues yo creo que pinta muchísimo mejor, porque es que a mí sí me parece que eso es lo que debía hacer el gobierno. Digamos, con otros congresistas siempre hemos dicho, el gobierno debería dejar de mirar hacia el gobierno y a las reformas tan intensamente y gobernar más por decreto, dedicarse a ejecutar. Y si aquellos partidos que dicen ser de gobierno, pero que en realidad no se comportan como gobierno y que no están de acuerdo con el plan con la propuesta de gobierno, con el Plan Nacional de Desarrollo que se elaboró, pues que sean honestos, ¿sí? Que si no quieren ser de este gobierno, si no les gustan las políticas sociales, si no quieren luchar contra la desigualdad, entonces pues tampoco que tampoco participen del gobierno, porque es que lo que ellos quieren es estar llenos de mermelada, decir que son gobierno, pero en realidad votan en contra y no quieren aprobar las reformas sociales. Entonces a mí sí me parece que eso es lo que tiene que hacer el presidente. Para mí es un gran alivio que diga que él como se va a mantener los proyectos sociales. Creo que el camino de incentivar y estimular el turismo es por donde debemos ir, nos está yendo muy bien, creo que la COP también, digamos, fue un impulso de marketing para Colombia muy importante que tenemos que aprovechar. Nosotros, digamos que somos un país muy atractivo por el Amazonas y por todos los destinos de naturaleza que tenemos, por el avistamiento de aves, etcétera, y hacia allá tenemos que encaminarnos y pues creo que es una gran noticia que el gobierno va a ver cómo reconfigura sus finanzas públicas para cumplir con los proyectos sociales, porque es que realmente aquí el que perdía no era el gobierno, sino realmente los que perdían eran el país y pues me parece muy bien que no le den esa victoria a la oposición. Sí, representante, pero el tono del presidente y el tono de Laura Sarabia parece muy distante al de los ministros, ¿no? Es decir, el presidente ya está proponiendo cómo actuar para el otro año. Pues es que yo creo que donde manda capitán no manda marinero, ¿sí? A mí me parece que todo el gobierno y nosotros, la bancada del pacto histórico, debemos, digamos, seguir la línea del gobierno, la comunicación que el presidente da y tenemos, digamos, poco tiempo para ejecutar y necesitamos mostrarle resultados contundentes a la ciudadanía. Pues muy bien, 9:24 minutos de la mañana. Es la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro. Ya para terminar, representante, en un mea culpa, ¿cómo mejoramos la ejecución del gobierno? Pues es que yo creo que de esto se ha hablado mucho, pero como yo le decía, cuando nosotros quitamos la inflación, realmente la ejecución del gobierno no está tan baja como se dice. Tenemos, digamos, en un mea culpa, yo le digo, el Ministerio de la Igualdad sí tiene grandes problemas de ejecución y es preocupante porque ahí están los programas para jóvenes, para, por ejemplo, el viceministerio del LGTBI, ni siquiera se ha posesionado el viceministro, no está ejecutando. Definitivamente ahí hay un foco de falta de ejecución muy grave, pero en realidad, por ejemplo, el DPS, muchas otras entidades ya tienen todo comprometido. Y es que una cosa es comprometido y otra pagado, pero eso no quiere decir que esos recursos estén disponibles, sino que, pues, por ejemplo, yo, digamos, ya tengo comprometida la plata para una carretera y ya de un adelanto y esa plata pues está guardada porque yo tengo que asegurarla legalmente para que no se vaya a gastar en otra cosa y no incumplirle a los contratistas. Entonces, muchas veces eso que dicen que no está ejecutado, no es que esté disponible, sino pues que está asegurado para no ir a cumplir a un contratista. Pero como le digo, sí hay unos focos que son preocupantes, particularmente el Ministerio de la Igualdad. Representante María del Mar Pizarro, ha sido usted muy amable, gracias. Muchas gracias a usted, Juan Pablo, y bueno, que tengan un buen día. Vamos con más reacciones al hundimiento de la ley de financiamiento, reacciones de la oposición. Nos atiende el senador del Partido Centro Democrático, el senador Carlos Meisel. Senador Meisel, gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. Muy buenos días. Juan Camilo, buenos días. Un placer estar aquí. Un saludo a los televidentes y a tu equipo. Sí, ¿qué hacer para el otro año si no hay 12 billones de pesos, como dice el gobierno? Miren, lo primero aquí es hablarle con claridad a la ciudadanía. Nosotros, desde la negación del monto, Juan Camilo, le dijimos al gobierno que amoldara el presupuesto de gastos y de ingresos
a la realidad del país. Al gobierno no le dio la gana. Con lo cual, lo responsable era, si nosotros nos negamos al monto, porque traía intrínsecamente una reforma tributaria, lo responsable era también negar la tributaria. Ahora bien, la Constitución Política en su artículo 348 faculta al presidente a decretar el presupuesto negado, pero también faculta al presidente a reducir los gastos de ese presupuesto negado. Con lo cual, aquí la pelota sigue estando en la cancha de Petro y él tendrá que ver si sigue siendo irresponsable con el país o después de decretar el presupuesto, inmediatamente saca otros decretos reduciendo los gastos acorde a las realidades fiscales de este país. Aquí que no tilden al Congreso de irresponsable. El Congreso en muy pocas cosas ha sido coherente y esta es una de ellas. Aquí la cancha está ahora en la potestad del presidente Petro de tomar decisiones responsables con este país. Pero digamos ese tijeretazo, pues a muchas personas les asusta, senador, hay que ser francos, como por ejemplo a las personas de su región, de la costa Caribe. Es que ya dijo el ministro de Minas, hay que mirar el tema de la opción tarifaria ante el hundimiento de la ley de financiamiento. El tijeretazo, según lo anuncia el gobierno, es grave. El tema de seguridad nacional, el ministro de Defensa sale a decir que el presupuesto del mantenimiento de los aviones pues está un poquito comprometido. Pero mire, eso son varias mentiras. Lo primero, al ministro de Minas y su cuento de la opción tarifaria. Yo creo que es una falta de información muy grande. La opción tarifaria la pagamos los ciudadanos, eso no lo paga el gobierno. Y la pagamos los ciudadanos en 9 meses de los 12 meses que tiene el año que ya se habían acabado. Y los 2 meses que no la pagamos, la prolongaron en unas cuotas a 12 años, con lo cual eso no impacta en nada el presupuesto nacional, eso sale del bolsillo de todos los caribeños, con lo cual ahí se cae la primera mentira. Lo segundo, miedo a los tijeretazos, miedo le tiene que dar a los ciudadanos que le suban el impuesto a la gasolina que incrementa la inflación, miedo le tiene que dar a los ciudadanos que le acaben el régimen simple, siendo esto lo poquito que ayuda a la pequeña empresa de este país. Miedo le tiene que dar a los ciudadanos que sigan golpeando esta economía, que la recibieron creciendo el 7% y hoy celebran un repunte del 2%. Miedo le tiene que dar al ciudadano que sigan aumentando la renta personal. Este país no aguanta un impuesto más. Entonces, ¿qué le tocaría hacer al gobierno? Recortar gastos inoficiosos. Acabar, por ejemplo, con esta huevonada que se inventaron del Ministerio de la Igualdad. Focalizar la plata en cosas que se necesiten y de verdad aliviar la carga tributaria a los ciudadanos. Miedo le tiene que dar al ciudadano que le sigan poniendo impuestos. ¿El tijeretazo es por dónde, senador? Me dice, bueno, ya usted propuso uno, el Ministerio de la Igualdad, ¿por dónde más? La carga burocrática que se ha incrementado en este gobierno en más de 30 billones de pesos, Juan. Por ejemplo, este país debería estar pensando muy seriamente en el recorte de embajadas que para cumplirle a de cuánto político hay antes de acabarlas las incrementan. Por ejemplo, ahí están los tijeretazos que le convienen a este país. Le estoy dando ejemplos rápidos, pero la ciudadanía que nos está escuchando sabe para dónde voy. Ahí es donde están los recursos que necesita este país. Sí. Doctor Medicel, ¿qué responden ustedes ante que, dice el gobierno, los senadores de la oposición no le dieron un golpe al gobierno, le dieron un golpe a los más pobres y a la clase media? Pues yo le respondo lo siguiente. Primero, que esto no fue solo la oposición. Ojalá y nosotros tuviéramos ese poder aquí en el Congreso. Aquí las 4 comisiones económicas, senadores y representantes de todos los partidos le dijeron que no a la tributaria. Eso no fue solamente la oposición. Y lo segundo es decirle y volver al punto. El golpe le pretendían dar al ciudadano que maneja una moto y que le iban a subir el impuesto a la gasolina.
El golpe estaba en todos los que en este país comen arroz y que el diésel iba a subir, por lo tanto, esa libra de arroz que compran también, porque así es como transportan los alimentos en este país. El golpe iba a estar en ese personaje unipersonal que tiene un pequeño negocio unipersonal, que le iban a acabar el régimen simple, la pequeña empresa. Ahí es donde iba a estar el golpe. El golpe no se lo estamos dando nosotros en la oposición. El golpe se lo está dando Petro, o se lo quería dar Petro al país desde el gobierno y con el gobierno. Eso yo creo que es de las cosas claves que hay que dejar aquí. Hay otro argumento que están utilizando hoy y me gustaría que lo responda. Dicen, ellos no discutieron en democracia esta reforma tributaria. No nos dejaron ni siquiera presentar el nuevo texto que habíamos diseñado. ¿Qué responder a este argumento del gobierno? Nosotros el texto lo leímos y ya sabíamos cuál era. Algunos asistimos a varias reuniones de ponentes, pero adicionalmente a eso, eh, hubo una oportunidad grande de negar esto y fue votar positivo a la reforma, a la ponencia negativa que presentó Miguel Uribe. Yo sí le digo algo, cuando uno tiene la posibilidad en este Congreso que es tan cambiante y que algunos, por usar un buen término, llaman dinámico, yo sí considero que cuando las cosas son malas y el Congreso brinda esa escasa posibilidad de negarlas, hay que aprovecharlas y eso fue lo que hicimos ayer. Y le digo una cosa con total tranquilidad, si volviera a pasar hoy lo mismo, yo creo que lo mejor para el país es haber negado la reforma tributaria votando la positiva del gobierno, porque entre otras cosas estamos viendo que este gobierno se mueve y muy seguramente se mueve con las prácticas que tanto criticaban de gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que lo mejor era negar eso de una vez. Senador Michel, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Y viva Colombia, señor. Voy a saludar al representante Cristian Garcés, uno también de los ponentes de esta ponencia de archivo que fue aceptada por el Congreso de la República. Representante Garcés, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias por preocuparse, Caracol, por este tema tan importante para la economía del país. Esto es una campaña, esto de aceptar la ponencia de archivo, de hundir la ley de financiamiento, ¿es pensando en el 2026, como dice el presidente Petro, desfinanciar el gobierno nacional? Fui uno de los ponentes que elaboró una ponencia negativa de las que se discutieron y se aprobaron. Y qué pesar que el presidente de la República, en vez de llamar al país a sentarnos a discutir cómo se disminuyen los gastos de funcionamiento del Estado, en vez de pensar en clavarle con más impuestos en plena Navidad a los colombianos, salga entonces con esas declaraciones. Le voy a dar un dato, Juan Camilo, bien interesante. Resulta que con el impuesto al carbono lo habían cuadrado de manera progresiva para que el aumento duro lo sintieran los colombianos después de las elecciones del 2026. Había, por el contrario, una falta de transparencia en esa ponencia. En el 2027 subían el impuesto al carbono en cerca del 80%, la gasolina iba a subir en 550 pesos el galón y el diésel iba a subir en 330 pesos. Al contrario, lo que estaban haciendo era engañar al pueblo colombiano para subir los impuestos, en este caso de la gasolina, después de las elecciones. Y déjeme decir algo porque escuché la pregunta que le hizo al senador Meisel. Algo muy grave, la ponencia le metieron 13 nuevos artículos con impuestos nuevos y esto se radicó 2 días antes de que la fuéramos a aprobar en primer debate. ¿Cuál es, representante? Mire, hay uno muy eran? grave. Claro, hay uno muy grave, que lo dije en la plenaria. Los colombianos no se iban a dar cuenta que le propusieron al Congreso aprobar IVA para todas las compras a través de plataformas digitales.
La clase media iba a ser muy golpeada. La clase media con la pandemia aprendió a usar el Internet para comprar sus productos y los colombianos están comprando a través de plataformas digitales cantidad de productos que se importan a Colombia de menos de $200. Pues le iban a poner IVA del 19% a espaldas de los colombianos, porque yo organicé una audiencia pública para la ley de financiamiento, pero esto no estaba en el proyecto de ley, luego no se había podido expresar Colombia sobre este nuevo impuesto y entonces quisieron que nosotros aprobáramos eso. Nosotros estamos, creo que, cumpliendo la labor con todas las deficiencias que tiene el Congreso, pero estamos acá protegiendo el bolsillo de los colombianos y no vamos a aprobar a la carrera nuevos impuestos, como el de la gasolina, el diésel y el de las compras en el exterior por plataformas. ¿Se esperaban ustedes, representante Garcés, que de entrada ya iba a ser, hay que decirlo, tan fácil esto? Es decir, se hundió desde el inicio con la ponencia de archivo. ¿Usted se esperaba esta votación que tuvieron? Creímos que se iba a hundir la ponencia positiva. Sí. Pero ¿qué sucedió? El Congreso de la República le hundió hace poco el presupuesto al gobierno nacional, que no quiso concertar un monto menor. Varias proposiciones presentamos algunos, bajándole al presupuesto 4 billones, otros 12 billones, otros 24 billones. El gobierno en una terquedad no quiso concertar el presupuesto y prefirió sacarlo por decreto y esperaba ahora obligarnos a sacar una ley de financiamiento para financiar ese presupuesto que ya el Congreso le había dicho que no estábamos de acuerdo. Entonces esto es importante mencionarlo porque obviamente el ambiente nunca fue propicio para el gobierno nacional. Y yo quiero recalcar aquí algo importante para que comprendamos qué es lo que está sucediendo. Es que los gastos de funcionamiento del gobierno, del Estado colombiano en este momento son excesivos. La inversión más pequeña que se hace hoy en Colombia es la inversión social. La mayoría de la plata se está yendo es en pagar funcionamiento y en pagar deuda. Y el Congreso entonces le está diciendo al gobierno nacional, cambie eso. Eso es lo que queremos. Ustedes cambien eso. Ahí yo tengo una pregunta técnica económica. Hay un concepto que esta mañana ha salido por expertos dicen, el gobierno está diciendo que tiene un hueco de 12 billones que le falta para el próximo año. Dice, pero también nos dicen que el gobierno ha dejado de ejecutar muchos de esos billones de pesos para este año. Creo que es algo más de 90 billones de pesos. No se puede, o cómo se aplicaría algo que los contadores llaman recursos del balance. Es decir, lo que sobra de este año, pasarlo a ese hueco y que inclusive sobraría plata. ¿Esto es posible hacerlo? Esto es muy importante porque imagínense que a octubre de este año, el gobierno, en lo que respecta a la inversión social, había solamente gastado el 40% de los recursos. Entonces, por más de que hemos estado expresándole al gobierno que dónde está el dinero que no ejecutan, el gobierno no da una claridad. Y yo sí creo que el gobierno puede entonces, como estás diciendo, hacer transferencias de unos ministerios que no ejecutan, por ejemplo, el de Equidad, el Ministerio de Equidad, que no ha pasado del 3% en su ejecución, pues trasladar esos recursos a donde se requieran. Y le van a quedar entonces recursos sin ejecutar este año, recursos del balance que entonces el próximo año los podría invertir. Pero yo sí quiero recalcar que aquí lo importante es que tenemos un presidente que en vez de estar pensando en gastar, gastar y gastar, aumentándole impuestos a los colombianos, lo que tiene que hacer es una reforma estructural del Estado. Es que les quiero dar las cifras.
Miren, el presupuesto del 2025, supuestamente el gobierno lo va a decretar por 523 billones. De esos 523 billones, 327 se van en funcionamiento. 327. ¿Y saben cuánto es la inversión social? 82 billones apenas. Y pago de deuda, 112 billones. Los colombianos no podemos seguir así. Tiene que hacerse una reforma de fondo en los gastos de funcionamiento. Sí, Y mientras tanto nos dicen que van a inaugurar claro. la embajada Acá, de Senegal. Dígame, ¿para qué necesitamos tener unos funcionarios gastando plata de los colombianos en Senegal en este momento? acá hay un señalamiento muy duro que hace el presidente Petro a los congresistas de la oposición. Les dice que ustedes protegieron los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles, y esta que es la más polémica, a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea. ¿Qué responder a este señalamiento? El presidente Petro miente en lo que está diciendo, porque la ponencia negativa mía cuestiona que la ponencia que presentó el gobierno con sus aliados le quitó totalmente el nuevo impuesto a los juegos de azar por plataformas. Yo dije en mi ponencia que si bien no estaba de acuerdo con el 19% que les querían clavar, sí era claro que había una diferencia con los otros juegos de azar que tienen pago del IVA y que había que buscar entonces un impuesto. Fue la ponencia del gobierno y de sus aliados la que quitó el impuesto a los juegos de azar, las apuestas por medios digitales, o sea que miente. Y sobre el otro punto, no podemos permitir que este gobierno acabe con nuestro sector mineroenergético. El principal ingreso de los colombianos es todo lo relacionado con minería, petróleo. Nosotros no podemos darnos ese gusto. Esto es un tema de ideología del presidente y del pacto que está echando por la borda la inversión privada que necesitamos en estos sectores, la exploración para ser autosuficientes en petróleo, en gas. Nos quieren poner a importar petróleo y gas, lo que le va a costar el bolsillo de los colombianos mayor dinero. Y nosotros tenemos es antes que vender gas, vender petróleo. ¿Para qué? Para con esas platas pagar las inversiones sociales para luchar contra la pobreza. Representante, hay un trino del presidente Petro, lo emitió hace segundos, donde está anunciando medidas ante este panorama que tiene el gobierno nacional. Le voy a leer varias. Empecemos con las carboneras que usted hacía mención. Dice, hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión. Acá es otro punto. Dice, hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados. El cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales las tarifas de energía eléctrica es un gran reactivador económico. Hablemos de estos dos puntos, de estas dos medidas que está anunciando el gobierno. Bueno, primero que todo hay un tema ideológico. Este gobierno es de corte socialista, casi comunista. Todo lo que es grande, exitoso, ellos lo atacan. Por eso atacan las multinacionales, atacan las empresas grandes. Eso es equivocado. Las empresas grandes antes tienen empleos de mayor calidad, mayor estabilidad laboral. Ojalá estuviéramos llenos de multinacionales. En el mundo los países buscan por atraer esas inversiones que generan estabilidad económica, pagan impuestos, le pagan y tienen condiciones laborales muy buenas para sus empleados. Entonces hay un tema ideológico. Entonces dice las grandes carboneras y ese es el discurso. Segundo, lo que yo estoy diciendo, por Dios, si la economía colombiana depende de esas inversiones, de esas exploraciones, ¿cómo las vamos a acabar? Es que hay que reemplazarlas, pero no a las patadas. Eso lo pueden hacer Alemania, Francia, potencias que inclusive no lo están haciendo a la velocidad que se habían comprometido. Nosotros no somos un país que contribuya a la contaminación mundial. Nosotros somos equilibrados. Nosotros tenemos que proteger el Amazonas, proteger nuestras selvas. ¿Eso cómo lo hacemos?
con los recursos que tenemos, no acabando los recursos y los ingresos que tenemos. Y ojo con esto, lo denuncié ayer en la plenaria. En 2 ocasiones en las reuniones de ponentes le dije al ministro de Hacienda que nos dijera el impuesto al carbono, cómo iba a impactar los precios de la energía en Colombia. No me respondieron. Y eso tiene un impacto porque si se suben los precios de la energía en Colombia, los subsidios se le van a subir al Estado colombiano y los subsidios los pagamos los colombianos. Y en este momento el gobierno no ha pagado los subsidios de este año. Y entonces están amenazando de que no va a haber plata para pagarlos el próximo año. Yo creo que es una retórica que no contribuye a solucionar el problema. Ojalá nos convoque, vuelvo y repito, a discutir cómo disminuir los gastos de funcionamiento del Estado. No disminuir los subsidios importantes de estrato 1 y 2, por ejemplo, para su energía. 9:51 minutos de la mañana. Es el representante Cristian Garcés. Representante Garcés, ha sido usted muy amable. Gracias. A ustedes muchas gracias y ojalá se haga un debate sano que contribuya a organizar las finanzas del Estado.